Hola, muy buenas. Bien, vamos a hacer el examen de Matemática 1 del grado de AD 2022, primera semana, modelo A. Bien, el examen tiene 20 preguntas. Voy a dividir el examen, en principio lo voy a dividir en 4 bloques, 4 vídeos. Primer vídeo, primeras 5 preguntas que tienen que ver con el... O sea, que las 5 preguntas pues tienen que ver con el sistema de ecuaciones que me están planteando aquí. Fijaros que me dan 3 matrices, me dan la matriz A, me dan la matriz X y la matriz C. Y entonces eso formaría un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones me lo están planteando aquí arriba, A por X igual a C. ¿Vale? Entonces me dicen, bueno, me hacen una serie de preguntas, me van a hacer 5 preguntas, me van a hacer 5 preguntas, son preguntas 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces yo lo que voy a hacer, primero voy a resolver el sistema. Lo voy a hacer entero y una vez que lo tenga resuelto, voy a responder a las 5 preguntas, ¿vale? Pero lo primero que voy a hacer es olvidarme de que hay 5 preguntas y lo voy a resolver. Vale, cuando uno se pone a hacer un sistema de ecuaciones, ¿vale? Y le dan, por ejemplo, la matriz A sería la matriz de coeficientes, ¿vale? Sería la matriz que está formada por los coeficientes que forman el sistema. ¿Vale? Luego estaría la matriz X, que me indicaría las incógnitas que tiene. Este sistema tiene 3 incógnitas, x1, x2, x3, cosa que ya veíamos en la matriz A, porque fijaros que la matriz A tiene 3 columnas. Cada columna de la matriz A me indica una incógnita del sistema. O sea que el sistema va a tener 3 incógnitas. Ya os digo, eso ya lo puedo ver también en la matriz de variables, que es la matriz X, que tiene también 3. Tiene 3 variables. Y luego tenemos la matriz la formada por los términos independientes, que es la C. La C se pondría aquí. Vamos a poner una raya vertical que me separe la matriz A de la matriz C. Una vez que he puesto la matriz A, pues pongo a su lado la matriz C. ¿Vale? Esto que he puesto aquí es como si fuese A por X igual a C. ¿Vale? Pero puesto de esa manera es mucho más cómodo de trabajar. Bien, ya sabéis de teoría que una vez que tenemos formado el sistema, nosotros podemos intercambiar las filas, en el orden que nos sea más útil a nosotros. Entonces, como consejo a la hora de si nos puede interesar modificar el orden de las filas, mirar siempre la matriz A. La matriz A normalmente es la matriz que manda, la matriz de coeficientes. Entonces, ¿qué es lo que interesa? A ver, interesa que en la matriz A no haya letras, no haya parámetros. A ver, aquí hay uno, está este parámetro, vale, eso no puedo quitarlo, no lo puedo evitar. Bien, pero ya que hay parámetros, si solamente hay un parámetro, la posición ideal del parámetro es cuanto más abajo y más a la derecha, menos nos va a molestar. O sea, tenéis que pensar que un parámetro igual nos va a molestar más que un número. Pero hay posiciones en las que el parámetro se comporta mejor. Y es cuanto más abajo esté y cuanto más a la derecha. O sea, la posición óptima es la que voy a marcar en amarillo. Esa. O sea, a mí me interesaría que el parámetro beta estuviese en la posición del 1 que he marcado en amarillo. Entonces, ¿cómo puedo conseguir eso? Pues yo puedo cambiar de sitio filas y puedo cambiar de sitio columnas, de manera que a mí me interese. Entonces la primera fila la voy a dejar igual. Aquí tenemos la primera fila. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar la fila 2. Esto en matemáticas se indica de varias maneras. Se puede indicar con una flecha con 2 puntas, ¿vale? Eso significa permutar o intercambiar de sitio la segunda fila con la tercera. O sea que en la segunda fila voy a poner la que antes era la tercera, pero la fila entera, tengo que cambiar la fila entera. Y la tercera fila va a ser la que antes era la segunda. Vale, ya tengo la beta en la tercera fila, pero me interesaría que estuviese en la posición del 0. Vale, si quiero que esté en la posición del 0, lo que voy a hacer ahora es cambiar esas 2 columnas de sitio, ¿vale? Entonces, esto se indicaría pues de la misma manera que he hecho antes. O sea, voy a poner la primera columna. Vale, ahora voy a poner
En segundo lugar voy a poner la tercera columna, la 3, 1, 0. O sea, la 3, 1, 0. O sea, esta columna la voy a poner aquí y luego la segunda la pondré en tercer lugar, la 0, 1, beta. Y luego la de los términos independientes, fijaros que un cambio de columna no me va a alterar la de los términos independientes, se van a quedar igual, A, C, B. Una cosa que tienes que tener muy claro. A ver, un cambio de filas no va a modificar el orden de las incógnitas, pero un cambio de columna, recordad que cuando nosotros formamos el sistema, la primera columna era la X1, la segunda columna era la X2 y la tercera columna era la X3. Entonces, mientras no cambie el orden de las columnas, el orden de la incógnita va a ser ese, X1, X2 y X3. Ahora, en el momento que yo cambie de sitio dos columnas, las filas no, las columnas. En el momento que cambie de sitio dos columnas, ¿cuál he cambiado? La segunda y la tercera. Pues tengo que tener en cuenta que las incógnitas 2 y 3 van a cambiar de orden. O sea, la primera fila va a seguir siendo la primera incógnita, la segunda fila ahora será la tercera, porque era la segunda columna era la que antes era la tercera. Entonces la segunda columna pues tendrá ahora, esa será la responsable de la X3. Y la tercera columna será la de la X2. O sea, ojo al intercambiar columnas. ¿Vale? Porque al intercambiar columnas tenéis que tenerlo luego en cuenta, Tenéis que tener en cuenta que hemos cambiado el orden de las variables. Bien, ¿qué hacemos ahora? Una vez que ya hemos perdido un poco de tiempo en dejar el sistema de la manera que a mí me interesa, porque ahora la beta, que es el parámetro que hay en la matriz A, está en la posición en la que menos nos va a molestar, que es en la esquina derecha inferior. Entonces, lo que voy a hacer es trazar la diagonal principal, que sería la que he marcado en amarillo, y ahora pues tengo que hacer 0 en las tres posiciones que aparecen debajo de esa línea amarilla, o sea, aquí, aquí y aquí. Por ejemplo, la primera fila, esa la voy a dejar tal cual, 1, 3, 0, A. Pero la segunda fila, iba a decir que donde está el 0, voy a poner un 0, ¿no? Donde está el 0, ya, o sea, aquí ya pone un 0. Bueno, pues si paso que me ahorro, o sea, que esa operación, pues mira, no hace falta hacerla porque ya ahí ya aparece un 0. Sin embargo, ahora tendría que hacer 0 aquí. ¿Con quién? Con el que esté aquí, ¿vale? Con el 1 que hay arriba del todo. Entonces, como arriba pone un 1 y la tercera fila pone un menos 1, pues simplemente sumándole a la tercera fila, a la segunda fila, a la tercera fila, sumarle la primera fila, voy a conseguir que ese menos 1 desaparezca. Entonces, la tercera fila, fijaros que es menos 1, 0, beta, B. A ver, lo podéis hacer de cabeza, pero si no tenéis, si no queréis, a ver, si tenéis un poco de problema, pues oye, poner las dos filas, una debajo de la otra, e ir haciendo las operaciones. Por ejemplo, aquí menos 1 más 1 es 0, 0 más 3, 3, beta más 0 es beta, y B más A, pues B más A. Pues aquí se va a quedar 0, 3, beta, B más A. Y esto ya lo puedo borrar porque esto ha sido trabajo sucio. Bien, separo. Y ahora vuelvo a trazar la diagonal. Y me fijo si hay algún número por debajo de ella que aún no sea 0. Ese. Pues tengo que hacer 0 ahí. Y podéis pensar, ¿con cuál? ¿Con ese o con ese? Pues tiene que ser con uno que esté encima suyo. O sea, puede ser o con el 1 o con el 3. Pero tiene que estar en la diagonal que he marcado en amarillo. O sea, que tiene que ser sí o sí con este. ¿Vale? Tiene que ser siempre con uno que esté en la diagonal. O sea, tiene que estar en su misma columna, pero en la diagonal. O sea, en la misma columna que este 3. Pero en la diagonal está el 1. Pues hay que hacer el 0 en el 3 utilizando el 1. Vale, ¿cómo consigo un 0 en el 3 con el 1? Pues a la fila 3 menos 3 veces la fila 2. Claro. Entonces la primera fila se va a quedar como está. La segunda fila, que ya tiene el 0, donde a mí me interesa, se va a quedar como está. Y la tercera fila, pues mira, la tercera fila se queda igual, o sea, la tercera fila sería esto. Y ahora lo que tengo que hacer es multiplicar por menos 3 la segunda, y le voy a poner abajo.
menos 3 por 0, 0, menos 3 por 1, menos 3 y menos 3c. Aquí lo que he hecho, he puesto la tercera fila y aquí he puesto menos 3 veces la segunda. Menos 3 veces la segunda, a ver si se ve bien. Menos 3 veces la segunda. Aquí se queda 0, aquí se queda 0, aquí se queda beta menos 3 y aquí se queda b más a menos 13. Y eso va a ser lo que va a ocupar el puesto de mi tercera fila. 0, 0, beta menos 3 y b más a menos 13. Bueno, tengo que deciros que el trabajo sucio ya está hecho. El trabajo sucio es lo que nos va a llevar más tiempo en un sistema. Llegar aquí, ¿vale? Lo que voy a hacer es copiar esto para tenerlo más a mano. Lo voy a copiar y lo voy a poner aquí. Vale, este es el ideal. El ideal es llegar aquí. Una vez que hemos llegado aquí, es cuando ya empezamos a discutir el sistema. Entonces, lo primero, pues tenéis que fijaros en la diagonal principal. Una vez que ya tenemos los 3 ceros hechos, pues nos fijamos en la diagonal principal y todo aquello, fijaros, todo aquello que en la diagonal principal lleve letra, o sea, lleve un parámetro, lo único que lleva parámetro en la diagonal principal es este, el beta menos 3. O sea, todo lo que lleve letra lo tenéis que igualar a 0. Pero tiene que estar aquí, en la diagonal. Todo lo que esté en la diagonal y lleve letra lo tenéis que igualar a 0. O sea, yo cojo el beta menos 3 y lo igualo a 0. Y ya voy resolviendo. En este caso es muy sencillito, pues me sale que la beta vale 3. Pues todo va a girar en torno a que beta sea 3 o a que beta no sea 3. O sea, todo va a girar en torno a este valor. Entonces vamos a poner, voy a volver a copiar esto para que sea más sencillo. Aquí, la voy a tener aquí, así no mareo mucho. Voy a poner caso 1. Caso 1. A ver, yo normalmente, cuando empiezo ya a discutir los casos, en el primer caso pongo el caso más sencillo. Es que beta sea distinto del valor que me ha salido a mí. A mí me ha salido el valor 3. Pues, ¿qué pasaría si beta es distinto de 3? Bueno, pues si beta es distinto de 3, pasaría esto. La primera fila no se va a enterar, porque no tiene ninguna beta. O sea, la primera fila se va a quedar tal cual. La segunda fila tampoco se va a alterar, porque no tiene ninguna beta. Pero la tercera fila, fijaros que si la beta no vale 3, aquí se va a quedar un número que no va a ser 0, ¿vale? Porque ahí ponía beta menos 3. Si yo aquí pongo un número que no sea 3, por ejemplo, si pongo un 5, al restarle al 5 del 3 no me va a dar 0. Y si pongo cualquier otro número que no sea 3, mientras no sea 3, esa resta no me va a dar 0, ¿vale? Eso es muy importante. O sea, aquí me va a quedar un número que va a ser distinto de 0. Y aquí me queda b más a menos 3c. Vale, entonces nos fijamos en la primera matriz, en la matriz A. ¿Vale? Lo que era antes la matriz A. Esa matriz, fijaros que tiene 3 filas. ¿Vale? Tiene 3 filas. Tenéis que mirar cuántas filas hay que no sean todos sus elementos ceros. Entonces tengo 3 filas, porque en la tercera fila, este número que hay ahí, yo sé que no va a ser 0. No sé el número que va a ser, porque no sé lo que vale beta, pero sí sé seguro que no va a ser 0. Entonces, como no va a ser 0, tengo 3 filas. Entonces, el rango de A, que creo que le ponía una R, me suena, que dice aquí, fijaros, si R denota el rango de la matriz A, o sea que la R, ya sabéis que es como si pusiera el rango de A, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale el rango de A? Pues el rango de A, el rango de la matriz A va a ser el número de filas que sean distintos de 0. Pues tengo 3 filas, pues el rango de A será 3. Y el rango de la ampliada. El rango de la ampliada, que no sé cómo ponerlo, porque pues lo pondré con letras. El rango, la ampliada normalmente es la matriz que forman las 4 columnas. Entonces ya depende del manual que estéis utilizando. Ahora mismo no recuerdo en vuestro manual cómo la denotaba. Hay quien la pone con un asterisco,
alguien la pone como A barra B, alguien la pone con una B. Yo voy a utilizar esta terminología, A asterisco, ¿vale? Bueno, pues el rango de, esta va a ser la A asterisco. El rango de A asterisco, ¿cuánto va a ser? Bueno, pues para sacar el rango de A asterisco me tengo que fijar en la matriz grande. La A asterisco es la matriz formada por las 4 columnas. Entonces, ¿cuántas filas hay en la matriz A asterisco que no tengan todos sus elementos ceros? Pues 3 también, porque tengo en la primera fila, no tiene todos los elementos ceros. La segunda fila también cuenta. Y la tercera fila, porque yo sé sí o sí que este de aquí no vale 0. ¿Vale? O sea que el rango de A asterisco también es 3. Y el número de incógnitas, pues lo podéis mirar en las columnas que tiene la matriz A. Lo podéis mirar aquí, que fue lo que hice al principio. Aquí tengo 3, la matriz A tiene 3 columnas. O si queréis lo podéis mirar en la matriz X, que es lo más normal, que lleva la X1, la X2 y la X3, 3 columnas, o sea, 3 incógnitas. Vale, ¿qué dice el teorema? Que es de los pocos teoremas, yo creo que es el único teorema que lo tenéis que saber. El teorema de Rouchet. ¿Qué dice el teorema de Rouchet-Frobenius? Bueno, pues el teorema de Rouchet-Frobenius dice que si los dos rangos coinciden, cuando los dos rangos coincidan, el sistema es compatible. Entonces ya sabemos que nuestro sistema va a ser compatible. Pero si además coincide con el número de incógnitas, entonces es determinado, es compatible y encima determinado. Determinado. ¿Qué significa eso? Pues que tiene una única solución. O sea que hay una solución para la X1, hay una solución para la X2 y hay una solución para la X3. Pues este sería el caso 1. Ya tenemos resuelto el caso 1. Normalmente este caso suele ser el que menos problemas nos va a dar. Vamos a ir al caso 2. Caso 2. Creo que si le vengo aquí pegar, sí. El caso 2 es que ahora la beta, antes puse que fuese distinto. Ahora voy a poner lo contrario, que sea igual. ¿Qué pasaría si la beta fuese igual al número que yo obtuve? Porque yo obtuve este número. Aquí. Fijaros que yo saqué este valor de beta. ¿Vale? Pues ¿qué pasaría si la beta fuese ese número? Pues lo vamos a ver en un momento. La primera fila no me va a cambiar porque no tiene betas. La segunda fila tampoco me va a cambiar. Y la tercera fila, aquí se va a quedar un 0. Aquí se queda un 0. Fijaros que si yo cambio esa beta por 3, me va a quedar 3 menos 3, 0. Y aquí, pues como no sé lo que vale la B, la A y la C, pues ahí se quedaría tal cual está. Vale, una vez que tenemos esto, pues voy a copiar y lo voy a poner aquí. Fijaros que estoy haciendo el trabajo sucio. Bien. Entonces, ¿cuánto valdría el rango de A? Que le pusimos R minúscula. Recordad que la matriz A es la que estaba formada por las 3 primeras columnas. ¿Cuántas filas hay que no sean todos sus elementos ceros? Pues la primera fila, la segunda fila y la tercera fila no cuenta, porque fijaros que son todos ceros. Entonces esa no cuenta. Entonces me quedarían dos filas, pues el rango de A es 2. ¿Cuánto vale el rango de la ampliada? Bueno, pues aquí se abren dos opciones. Porque la ampliada es la matriz que tiene, o sea, la matriz ampliada es la matriz formada por las 4 columnas. Entonces, si yo considero las 4 columnas, pues todo va a girar ahora en ver lo que le pasa a eso, ¿vale? Porque sí sé que la última fila, yo sí sé que aquí pone 0, aquí pone 0 y aquí pone 0. Pero todo va a girar ahora, esto es lo que lleva la voz cantante. Entonces aquí se abren dos escenarios. Bien, yo sé que el rango de A es 2, ¿vale? Pero aquí se abren dos escenarios. Opción 1. Pues puede pasar que B más A
menos 3C, yo no sé lo que va a salir eso, pero a mí me interesa ver si es 0 o si no es 0. Entonces voy a poner primero que no sea 0. ¿Qué pasaría si eso no fuese 0? ¿Qué pasaría si ahí pusiese un número que no fuese 0? Me da igual el número que no sea 0. Pues entonces pasaría que el rango de A es 2. Porque recordad que la matriz A la teníamos aquí y tenía 2 filas porque la última no contaba. El rango de la ampliada, fijaros que si esto es distinto de 0, entonces sigo teniendo 3 filas. Tengo la primera fila, la segunda fila y la tercera fila. ¿Pues por qué? Pues porque aquí hay un número que no es 0. Entonces el rango de la ampliada es 3. Ya no me importa el número de incógnitas, porque el teorema de Roche-Frobenius, que lo voy a poner así, de forma abreviada, me dice que cuando los rangos son distintos, el sistema es incompatible. Pase lo que le pase al número de incógnitas. Cuando los rangos no coincidan, el sistema es incompatible. A ver, no perdamos de vista que aquí estábamos en que beta fuese 3, ¿eh? O sea, estábamos en el caso en el que beta fuese 3. Esa sería una opción. Pero la otra opción, que también es posible, obviamente, es que B más A menos 3C, antes puse que fuese distinto de 0, pero también podría ser que fuese 0. Entonces, si eso fuese 0, ¿cómo quedaría la matriz? Pues yo lo que voy a hacer es volver a copiar esa matriz, pero ya sabéis que estamos en la situación en que eso de ahí es 0. Bueno, pues se va a quedar, la primera fila se queda igual, 1, 3, 0, A. A ver si me acuerdo. La segunda fila, 0, 1, 1, C. Y la tercera, aquí tenía un 0, aquí un 0, aquí un 0, y aquí ponía justamente esto. Pero como aquí estoy suponiendo que es 0, pues ahí aparecerá un 0. Entonces, ¿cuánto vale el rango de A? Pues el rango de A tenéis que mirar aquí. ¿Cuántas filas hay que tengan que no sean todos sus elementos ceros? Pues la primera y la segunda. Pues el rango de A es 2. ¿Y el rango de la ampliada? La ampliada hay que mirarla entera. Pues filas que no sean todos sus elementos ceros, tengo la primera y la segunda, porque la tercera no cuenta, tiene todos ceros. Pues el rango de la ampliada, lo pondré así, rango de A asterisco, es 2. Y el número de incógnitas. Aquí sí hay que mirar el número de incógnitas. El número de incógnitas, pues tenemos la x1, la x2, la x3, 3. Vale. Pues, ¿qué dice el teorema de Roche-Frobenius? Pues que cuando los rangos coinciden, como ocurre aquí, el sistema es compatible. Pero, si no coinciden con la incógnita, que es lo que ocurre aquí, indeterminado. Vale, pues ya tenemos discutido el sistema. Hemos perdido un poco de tiempo, pero ahora veréis cómo lo vamos a ganar a la hora de ir respondiendo a las distintas preguntas que me vayan formulando. ¿Vale? Entonces dice, opción 1, si R denota el rango de la matriz A, entonces, si beta es igual a menos 3, ojo, aquí pone 3, no menos 3, dice, si beta es igual a menos 3, el rango de A es 3, a ver si es verdad. ¿Recordáis el caso 1? El caso 1 decía, siempre que la beta sea distinto de 3, el rango de A vale 3. ¿Vale? También lo podéis mirar aquí. Lo podríamos mirar aquí, en esta matriz. Si aquí la beta fuese un número, si yo cambio la beta por menos 3, fijaros, voy a cambiar aquí la beta por menos 3. Si beta vale menos 3, pues la primera fila se queda igual, la segunda fila
se queda igual. Y la segunda fila, si yo cambio la beta por menos 3, me queda menos 3 son menos 6. Y aquí B más A menos 3C. ¿Cuánto valdría el rango de esto? De esa matriz. Como tiene 3 filas, o sea, como hay tres filas que no son todos ceros, pues sería 3. Y aquí me dice que el rango, si pasara eso, el rango es 3. Esta acierta. Esa acierta. Entonces ya la otra ni la miro. Fijaros que la segunda es falsa porque me dice, cuando la beta es distinto de 3, o sea, para que el rango sea 2, la beta tiene que ser distinto de 3. No. Fijaros, si beta es distinto de 3, el rango de A está calculado aquí, vale 3. O sea que esa es falsa. Esta de aquí es falso. La segunda es falsa. Y luego, si beta vale 0, o sea, me estás diciendo que si yo cambio la beta por 0, si yo cambio aquí la beta por 0, ahí se quedaría un menos 3. El rango de A sería 3. Aquí me dice que el rango de A es 2. Falsa. ¿Veis qué rápido se hace una vez que ya está discutido? Pero no solamente esta pregunta, es que cuando vayamos a la siguiente, pues casi que vamos igual de rápido. Me dice, si el sistema es incompatible, yo no me acuerdo cuándo era incompatible, sí sé que era que beta, tenía que pasar que beta sea 3, voy a mirarlo, que ya no me acuerdo. Para que sea incompatible, aquí mirad, incompatible. Tiene que ser que la beta sea 3 y que pasara esto. Y creo que ya eso lo ponía por aquí. Que la beta sea 3, esta es la que vale. Esa es la que vale. ¿Veis qué rápido hemos resuelto? Joder. O sea, tiene que ser que la beta era 3 y además tiene que pasar que A más B menos 3C fuese distinto de que 0. ¿Por qué? Porque cuando la beta era 3, la última fila me quedaba así, aquí ceros, y aquí me quedaba A más B menos 3C. Y aquí sale distinto de 0, ¿vale? Entonces, imaginad que se queda así, se queda 0, 0, 0, y aquí se va a quedar un número que no es 0, imaginad que se queda un 3. Entonces, si lo pensáis, veréis que no tiene sentido. No tiene sentido que 0x más 0y más 0z sea igual a 3. Eso es imposible. O sea, 0x más 0y más 0z nunca en la vida puede ser igual a 3. ¿Vale? Esto no hace falta hacerlo. Esto ya era por rellenar algo. Es que me sabía mal poner solamente eso, pero es que el trabajo ya estaba hecho. ¿Vale? El 3, me dice, si beta es distinto de 3, recordad que cuando la beta era distinto de 3, aquí, el sistema era compatible determinado. Vamos aquí a ver qué me dice. Verifica, ¿es compatible determinado? Sí, es compatible. Fijaros que yo supe que era compatible determinado y en ningún momento dije nada de A, B y C. O sea que A, B y C no me molestaba. O sea que es compatible determinado. Esa es la opción. O sea, ya vamos por la pregunta 4. Dice, si A, B y C son tales que es compatible indeterminado, que eso era, a ver si recuerdo mal, si no recuerdo mal, que la beta sea 3 y A más B menos 3C fuese 0. Esto, si pasaba esto, entonces era compatible indeterminado. Dice, las soluciones son, pues no lo sé hasta que no tenga la matriz. Era esta. Vale, entonces para ir más rápido, porque no me voy a acordar, no sé seguro, voy a copiar, a ver si me deja copiar, sí, y así voy mucho más rápido. Vale, lo pongo aquí. Entonces, aquí sería compatible indeterminado. Hay una fila, fijaros que son todos ceros, pues esa fila la eliminamos. O sea que al final es como si me quedase la primera fila y la segunda fila, porque la última fila, al ser todos ceros, la podemos eliminar, no aporta ninguna información. Entonces, la primera fila, si la escribimos en forma de ecuación, fijaros que aquí lleva un 1, que es la variable x1, sería 1x1. Más, aquí, pues lo normal sería poner más 3x2. Pues no, porque cambiamos de sitio la fila. Entonces recordad
que aquí estaba la x sub 1, aquí era la x sub 3 y aquí es la x sub 2. Ese es el problema que podéis tener cuando intercambiéis de sitio las columnas, ¿vale? He dicho antes filas, eran columnas. Cuando intercambiéis columnas, recordar que el orden de las variables va a cambiar. Pues se pondría 1x sub 1, que es x sub 1, más 3x sub 3, bueno, aquí pone 0, pues nada, si no se pone, igual a A. Y la segunda fila sería x sub 3 más x sub 2 igual a C. Entonces lo que voy a hacer es pasar una incógnita a la parte derecha. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Si tengo dos ecuaciones, como hay dos ecuaciones, tengo que tener dos incógnitas. O sea, tengo que dejar en la izquierda, o sea, en el primer miembro, dos incógnitas. ¿Por qué dos? Pues porque hay dos ecuaciones. O sea, tengo que tener el mismo número de ecuaciones que de incógnitas. Entonces, de las tres incógnitas, de la x1, de la x2, de la x3, tengo que pasar una a la parte derecha. Intentar pasar una que esté repetida. Pues yo voy a pasar la x3. Pues me va a quedar x1 igual a menos 3 veces x3. Y la x2 se va a quedar igual a c menos x3. Bien, la incógnita que pasáis a la parte derecha, a esa incógnita le voy a llamar, por ejemplo, como la llaman aquí. ¿Veis que aquí hay una lambda? Pues le voy a llamar lambda. Entonces la x2 va a ser igual a c menos lambda, ¿vale? Y la x1 pues va a ser a menos 3 lambda. Entonces las soluciones, ya sabéis que las soluciones se ponen primera variable, segunda variable y tercera variable. Aquí cuando pongáis las soluciones, intentar ponerlas en orden, x1, x2, x3. Pues la x1 es a menos 3 lambda, la x2 es c menos lambda y la x3 es lambda. Entonces voy a ver si alguna de ellas coincide con la que me da el ejercicio. Y me parece que la tengo aquí. La voy a poner aquí para poder compararlo. Fijaros que lo hemos clavado, ¿vale? O sea, esto es justamente lo mismo que eso. Lo que pasa es que nosotros, una vez que hemos llegado aquí, ponemos esto, porque como aquí aparece una lambda, tenemos que decir que lambda puede ser cualquier número. Entonces, ¿cómo se pone A puede ser cualquier número? De esta manera. Eso es lo mismo que decir esto, ¿vale? Y la pregunta 5 me dice, si A, B y C son tales que es compatible determinado, para que fuese compatible determinado tendría que pasar esto, que beta fuese distinto de 3. Vale, pues voy a coger otra vez la matriz. Lo tengo aquí, vale. Esto lo voy a borrar para que no me moleste. Lo voy a copiar y me lo voy a llevar a la pregunta 5. Si me deja copiarlo, claro. Jope. Aquí estaba así ya. Vale, voy a ir a la página 5. Creo que era esta. Vale. Lo voy a poner aquí. Bien. Entonces, recordad que esta es la x1, la x3 y la x2, ¿vale? Entonces, si PQR designa su única solución, vale. Entonces, esta sería la primera, la x1, la x2 y esta es la x3, ¿vale? Pues vamos a calcular la R. Para calcular la R, yo lo que voy a hacer es volver a copiar esto en forma de sistema. Sería x1 más 3 x3 tiene que ser igual a, la segunda fila es x3 más x2 tiene que ser igual a c, y beta menos 3
x sub 2 tiene que ser igual a b más a menos 13. Voy a despejar la x sub 2. Voy a despejar la x sub 2, que sería b más a menos 3c dividido de beta menos 3. Y a la x sub 2 le llama q. Esta es la q. O sea, la q vale b más a menos 3c. No, a mí esta no me sale. La R. La R sería la tercera. Voy a ir a la segunda ecuación, que me dice x sub 3 más x sub 2. Ojo, la x sub 2 como si fuese esto, ¿eh? Yo ya puedo poner aquí la x sub 2. Tiene que ser igual a c. Bueno, pues voy a despejar de aquí la x sub 3. La x sub 3 va a ser igual a c menos b más a menos 13 partido de beta menos 3. Podría hacer la operación bueno, pues voy a hacer la operación, no me queda otra. A ver, voy a hacer la operación, voy a poner aquí un 1. Y claro, el problema es si sabéis juntar esto. Claro, yo aquí tengo una operación, esto, a ver, no es difícil, es una operación de la ESO. Pero ¿cómo se juntan, por ejemplo, dos fracciones que tienen distinto denominador? Bien, yo os voy a enseñar una fórmula que es muy sencillita, que se usa para cuando yo tengo que sumar o restar dos fracciones en las que la parte de abajo sea distinta, ¿vale? Como ocurre aquí. Pues se multiplicaría este con este. Esto es como sacar mínimo como múltiplo, ¿vale? Es sacar mínimo como múltiplo, pero sin engancharse a la cabeza. Ay, ¿qué más lo he puesto aquí? Es multiplicar el A y el D, se pone A por D, menos, porque aquí pone menos, ahora se multiplica S con S, B por C, y abajo se multiplica la B con la B. Esto es una manera de sumar o restar dos fracciones, ¿vale? Pero sin tener que sacar mínimo como múltiplo. Bueno, pues lo que voy a hacer es usar esa fórmula. Ojo, si ahí pusiera un más, ahí se pondría un más, ¿vale? Bien, pues lo que voy a hacer es multiplicar el C, voy a multiplicar el C por el beta menos 3. Luego menos, ahora voy a multiplicar ese 1 con eso. Y abajo voy a multiplicar luego ese 1 con el beta menos 3. ¿Habéis dado cuenta de qué forma más sencilla? Sin necesidad de sacar. Esto es lo mismo que sacar mínimo como múltiplo, pero sin engancharse a la cabeza. Vale, voy a multiplicar el C por la beta, que será C beta, y el C por el menos 3, que es menos 3C. Y ahora, este menos 1 multiplica a B, a A y a menos 3C. Pues me va a quedar menos B. Ay, no me gusta cómo se queda. Menos B, menos A, más 3C. Y abajo se queda beta menos 3. Mirad, el 3C se va con el 3C. Y me queda, esta era la X sub 3. La X sub 3 me va a quedar igual a C beta menos A menos B partido de beta menos 3. Y esa, la X sub 3 era la R. A ver si la R me coincide con esta. Vamos a compararlos. ¿Son iguales? Pues mirad que la parte de abajo sí. Y la parte de arriba tengo la beta C positiva, igual que aquí. Tengo menos B, menos A, iguales. Ya la tenemos. Esa es la solución. Pues la solución sería
la opción A. Esa es la solución. Y con esto hemos resuelto las primeras 5 preguntas del examen. Bueno, pues ya hasta el siguiente vídeo.